Estábamos en el asunto de las uvas pisqueras. Así es, comienza la emoción. Comienza la emoción. Entonces, la polémica. Ya, no aromáticas, aromáticas. O sea, indudablemente que ahí, claro, bueno, son cosas que van a tener que cambiarse. Es como cuando hablaba la vez pasada usted del asunto del puro y el impuro. Pues, Claro, ¿no? totalmente. Que también es algo que, si bien es cierto, es una costumbre, nosotros vivimos muchas costumbres, tenemos muchas costumbres que tenemos que cambiar. La ¿no? tradición es buena. Hoy día escuchábamos en la exposición de Antonio algo muy importante, ¿no? Decía, he visto muchas vinificaciones básicas y bastante limitadas. Diría que también eso ocurre con el pisco. Cuando nosotros estoy haciendo un pisco artesanal, no, eso es un pisco básico y elemental. Claro. Una elaboración básica y elemental, donde no hay parámetros formados. Pero ese es otro tema. Vamos a las uvas. Ya, entonces, acá el profesor Jorge tiene un blog, por si acaso, que es importante que lo tengan, ¿no? jllanosgoyena.blogspot.com. Ahí hay un artículo muy bueno, me encantó, de vinos y gastronomía con Jorge Llanos Goyena, que es como se llama el blog, y hay un artículo del de 2014. Así es. Que dice la Moscatel y la Italia en el pisco. Totalmente. ¿No? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque, bueno, acá nos habla un poco del artículo 5 del Reglamento de Denominación de Origen Pisco. Se autorizan las siguientes variedades pisqueras, las 8 uvas que ya conocemos: Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Ubina, Moscatel, Italia, Torontel y Albiña. Entonces acá nos habla de la Moscatel de Alejandría, que es considerada blanca, pero no es blanca, pues, ¿no? Acá la Moscatel que tenemos acá es una media tinta y más. Y no, eso, pues entonces no hay Moscatel de Alejandría, pues. Ajá. Ahí comienza el problema. Porque acá dicen Moscatel Alejandría y te ponen una uva que es media marrón. Claro, es una uva extraña. Entonces, ¿cuál será, pues? Y es parecida, si ustedes ven la foto, es muy parecida, porque la otra solamente es que es oscura, pues. Así es. ¿No? Entonces ahí dice, la Moscatel Alejandría considera blanca. Entonces estamos mal acá. Esa no es la uva nuestra. Claro, cuando tú ves una foto de muchas revistas o gente que escribe o que habla o que sube fotos, esta es la Moscatel de Ícara de Alejandría, y es esa negra. O sea, en ninguna parte del mundo he visto yo una Moscatel de Alejandría con ese color. Ahora me dirán, ¿es la mutación propia del Perú? No, ya estamos cansados de mutación. No, yo soy polémico y claro. me conocen. No, indudablemente que sí, pues acá entonces ¿de dónde es esta Moscatel? La Moscatel, el problema es de que en la denominación, en el reglamento dice Moscatel y punto. O sea, es tan impreciso el explicar en un reglamento el término de uva pisquera como Moscatel y nada más. Lo importante tiene que ser, no digo sería, porque eso se queda en el aire, a donde tenemos que llegar como gente que está metida en el mundo del pisco, a que se reglamente colocando moscateles, 2 puntos, se utilizan A, B, C, D y E, y con eso damos un paso gigante en la identificación de nuestras variedades pisqueras. Por favor, no sigamos cometiendo el error de poner Moscatel y punto. Eso no te dice casi nada, porque el viticultor, el que tiene su pequeña parcela de uvas, le pondrá Moscatel a lo que se le ocurra, de acuerdo a lo que encontró, el abuelo le dijo, o no sé cuánto. Y de repente es otra variedad. Otro error constante es de que cuando estamos... A ver, mucha gente dice, y tenemos ahora la uva Italia, conocida también como Moscatel de Alejandría. En la foto de esa publicación, usted puede ver que son 2 uvas diferentes. La Italia que todos conocemos, la Pirovana, que es la única Italia con ese nombre que viene de Europa, que no se hizo acá, que es una mutación, que fue la cruce que hizo. Yo no sé quién para inventando cruces acá. Entonces, lo hizo Pirovano en 1911. Si usted entra a cualquier universidad española, italiana o francesa, va a encontrar universidad que estudia en la parte de la viticultura, o a viveros especializados en propagar
cantidad de plantones, tanto de viníferas como de mesa, vas a encontrar a la Italia como una uva de mesa preparada en ese momento. Y si ven la foto, el tipo de hoja es exactamente tal cual a la que tenemos nosotros acá, como la que algunos le llaman la pirovana, porque otros no pirovana. Bueno, Italia es una sola.